Vamos a conversar sobre la enfermedad de Alzheimer. Primero, antes de introducirnos a la enfermedad, explícanos qué es la enfermedad de Alzheimer. Bueno, es un tipo de demencia que se llama del tipo de las degenerativas primarias. Es la más frecuente, casi abarca el 60% aproximadamente todas las demencias. Es una enfermedad, al ser neurodegenerativa, va cogiendo compromisos inicialmente de la memoria de la persona, la memoria y una serie de funciones superiores que se van sumando a este deterioro. Empezamos por la memoria, la atención, la concentración, bueno, el cálculo, el procesamiento, o sea, lo que se llama la disfunción ejecutiva, o sea, el poder tener dificultades para planear procesos. Más adelante se comprometen incluso el habla, se compromete la conducta, el afecto, en principio, y va avanzando de acuerdo a una progresión que se va marcando por los acúmulos de lo que se llaman estas placas seniles y oídos neurofibrilares, que son elementos, proteínas que van dañando el cerebro, haciendo como una toxicidad que hace que las neuronas mueran. Y por eso esta enfermedad, que es degenerativa y progresa en la alteración de funciones superiores, que después se suma, como digo, síntomas psicológicos y conductuales, y terminando por abarcar digamos, compromiso en el nivel de independencia de la persona, o sea, generando ya dificultades para actividades de vida diaria, es lo que constituye justamente la demencia en general. La enfermedad de Alzheimer, bueno, tiene su nombre porque la descubrió psiquiatra, neurólogo, neuropatólogo alemán en 1904, a raíz de un caso en el que demostró que habían, pues, evidentemente cambios a nivel de neuronales, histopatológicos. Esta persona fue la famosa Augusta D., que a los 51 años ya tenía síntomas psicológicos y conductuales justamente, o sea, había empezado mucho antes esta enfermedad, lo que se llama, en ella cogió la demencia, la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, ¿no? Que dicho sea de paso es mínimo el porcentaje que existe, menos 1% de la población tiene ese inicio precoz de demencia de Alzheimer, pero ahí se identificó la enfermedad y por eso lleva su nombre. Pero esta demencia de tipo Alzheimer tiene una característica particular, es todo un continuum y puede existir esta demencia tipo Alzheimer o esta demencia de Alzheimer. Nos decían a nosotros en el pregrado, me acuerdo en esa época, pues había un cambio en los criterios aquí. Primero, que la demencia de tipo Alzheimer, se decía tipo Alzheimer porque se tenía que demostrar con biopsia cerebral. Esto era, pues, un análisis post-mortem de la persona. Pero actualmente existen ya el conocimiento de que existe enfermedad de Alzheimer sin demencia, porque hay un estadio preclínico muy largo, de más o menos 15 a 20 años. Quiere decir, hay personas que están marcadas con el hecho que van a hacer una enfermedad de Alzheimer, porque tienen ya esta etapa preclínica donde se detectan biomarcadores, que son marcadores biológicos que están, en este caso, en líquido cefalorraquídeo, y se pueden medir, pero lo hacen básicamente para estudio de investigación, no está eso al alcance del mercado. Pero se sabe que 15 o 20 años atrás ya existen estos marcadores, que son dos proteínas que están en líquido cefalorraquídeo, o sea, en el líquido de la columna vertebral, para que se entienda mejor. Y ahí, esa persona que tiene esos biomarcadores, 15 o 20 años más adelante, con certeza va a desarrollar la segunda fase de esta enfermedad, que se llama la fase prodrómica, que tiene que ver con cambios ya de memoria, pero todavía la independencia se mantiene en la persona, todavía está funcionalmente activa. Y es una etapa que está, pues, más o menos en unos 3 a 5 años de duración, hasta que progresa a la demencia propiamente de tipo Alzheimer, que la demencia de Alzheimer ya tiene cambios que afectan
la dependencia de la persona. Básicamente el punto de corte para decir, esta persona tiene estadio prodrómico o un estadio de deterioro leve cognitivo, que también se conoce, a la fase de demencia lo marca el nivel de dependencia de la persona. Cuando ya hay incapacidad para valerse por sí mismo, ya empiezan los estadios clásicos del Alzheimer, que son los leves, moderados, severos, ¿no? Porque también hay mucha sobrevaloración, diagnóstico, ¿no? Que todo es Alzheimer. Todo es ¿no? Alzheimer. Sí. A veces yo he visto en práctica profesional pacientes que están totalmente lúcidos, vienen con su carro manejando y están tomando medicina para el Alzheimer porque le han dicho que por si acaso... Porque se olvida. Porque se olvida. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Vale la pena? Porque esto lo está viendo Claro. gente que tiene mucha esa pregunta, ¿no? ¿Puedo tomar algo para prevenir el Alzheimer? ¿Vale la pena? A ver, Claro, en realidad no. Lo que tienen que hacer las personas que tienen familiares con quejas de memoria, que es un tema frecuente, no toda queja de memoria significa el Alzheimer o que va a tener un tipo de demencia. Hay condiciones que pueden favorecer algunas fallas en la memoria que no son demencia y que por lo mismo no son tampoco Alzheimer. Y tiene que estar siempre acudiendo al profesional que le pueda orientar, porque automedicarse no es válido. Hay condiciones tipo depresión, por ejemplo, o ansiedad, que también generan problemas de concentración y por lo tanto la información que no entra bien porque uno no se concentró en el hecho, va a haber fallas pues en la retención de esa información y se va a olvidar. Hay personas que simplemente están en un proceso normal de envejecimiento y se pierde la capacidad de hacer un trabajo múltiple, ¿no? Si tú ves a un chico de 15 años, puede estar chateando, puede estar con su música, escuchándola y haciendo su tarea, ¿no? Entonces son actividades múltiples que un chico de 15, una chica de 15 la puede hacer. Pero una persona de 70 o 60 no la va a poder hacer porque esa velocidad de procesamiento, esos cambios normales del proceso de envejecimiento se lo impiden. Y si en ese contexto esta persona, adulto mayor, por ejemplo, está hablando por teléfono y su hijo le entrega las llaves del auto y él se la pone en el bolsillo y después la busca por todos lados y no la encuentra, ¿no? No fijó simplemente ese hecho porque estaba distraído, está concentrado en una sola actividad y se olvida. Y eso nos pasa a todos. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Más que de una vez nos hemos cuidado con la llave del auto. Es cierto. Y también, por ejemplo, condiciones en donde el paciente está realmente deprimido. El paciente deprimido es un paciente que se olvida, ¿no? Quizás es el que más acude a la consulta preocupado porque se olvida además, ¿no? Entonces, cuando un paciente viene a consulta y quejándose de su olvido, quejándose que se olvida, que realmente está preocupado y uno hace las valoraciones para ver qué cosa tiene depresión asociada a ansiedad, esa es una causa también de esas quejas de memoria y uno mejora la depresión y por ende mejora el trastorno de memoria y eso tampoco es demencia. Hay condiciones donde de repente existe un nivel muy muy bajo de vitamina B12 o hay problemas con la tiroides, por ejemplo, y el hipotiroidismo es un causal también de trastorno de memoria y concentración y de depresión también, síntomas depresivos, apatía, se confunde. Entonces, yo creo que lo mejor para la gente que nos escucha es tener la claridad de que, primero, no todo trastorno de memoria significa el tener una demencia o estar empezando una demencia o empezando un Alzheimer, sino que tiene que ser, primero, bien claro el diagnóstico con un profesional que los asista para que puedan ellos decir, bueno, esto se debe a esto, hagamos estas pruebas y con calma, ¿no? Porque es cierto que, sobre todo en la medicación del Alzheimer, que no hay muchas alternativas por ahora, pero hay algunas, mucha gente tiene un sobreuso de esa medicación y por cosas que realmente no son, ¿no? Yo he retirado medicamentos de ese tipo en gente que lo está usando sin necesidad de usarlo. Te habrá pasado lo mismo a ti, o sea, ese es un tema muy delicado y es bueno que siempre lo consulten, ¿no? A veces me dicen, ¿no? Doctor, mi mamá no tiene Alzheimer, ¿eh? Solo tiene demencia senil. Claro. Y como aclarando, ¿no? Como por si acaso, no me la confunda. A ver, ya que esto nos ha confundido a todos, sí. ¿Podría hacer una aclaración? Claro, la demencia senil es como decir que existe una demencia de nombre genérico, no le ponemos un apellido concreto. El nombre, la demencia es, como decía, la alteración de las funciones superiores.
en donde empieza la memoria primero, una serie de cosas más, concentración, atención, juicio, cálculo, pero que compromete la vida diaria de la persona y la hace dependiente y no puede funcionar sola. Y esto genera un impacto pues a la familia y cuidadores, evidentemente. Y en este sentido, la demencia puede ser por varias causas. Hemos dicho una de ellas, la demencia de Alzheimer, es una demencia degenerativa primaria que se presenta por acumulación de ciertas proteínas que van dañando el cerebro. Pero hay otras demencias que son de tipo, por ejemplo, vascular, donde existen infartos múltiples que también generan deterioro. Y eso también genera fallas cognitivas que se van sumando. También existe en un porcentaje de pacientes, no muy grande por cierto, en la enfermedad de Parkinson, también un grupo de pacientes pueden hacer una demencia asociada al Parkinson, pero que también tiene sus características y digamos son las que tienen alucinaciones visuales, ¿no? Primero viene la enfermedad de Parkinson y después de unos años empieza el deterioro cognitivo asociado a alucinaciones que el paciente las comenta y las cuenta, ¿no? He visto un animalito, he visto tal cosa, un niñito por ahí, y las cuenta. Eso es lo clásico, pero ese es otro nombre y apellido, demencia de la enfermedad de Parkinson. La otra que comenté hace un rato, demencia vascular. La otra que comentaba que tiene una fase larga, asintomática, preclínica, que hay gente que puede estar con 40 años, 45 años caminando por la calle y no sabe que va a ser Alzheimer, que ya tiene biomarcadores que se pueden medir en líquido cefalorraquídeo y que van a ser la enfermedad sí o sí, es otro grupo, es la llamada demencia, la enfermedad de Alzheimer. Hay también las demencias pues frontotemporales, o sea, en realidad el decir demencia senil es simplificar el término a un trastorno sí que tiene que ver con la cognición y con la dependencia de la persona, pero que no se sabe, no nos está diciendo mucho en cuanto al origen, ¿no? O sea, nos dice, es una demencia en un paciente senil. Muy general. Muy general. La demencia senil, la demencia del adulto mayor. Claro, ¿no? Así es. Es como decir, pues, el nombre y no poner un apellido, pues, específico, ¿no? A la persona. O es como decir, esto es una pasta de dientes y no sabemos la marca. La marca. Es un poco ese tema. ¿Y cómo ven la situación de las demencias en general en el Perú, en nuestro país? ¿Estamos preparados? ¿Se está haciendo algo? ¿No hay nada? Mira, por lo pronto hay esperanza, sí. Hay una ley del Alzheimer que se ha publicado el año pasado, ya tiene reglamento inclusive, o sea que significa que el gobierno va a tener que dar facilidades para la accesibilidad, para el diagnóstico, para la investigación, para una serie de cosas que tienen que ver con el Alzheimer. En el Perú realmente, claro, estadísticas exactas no existen, hay trabajos que se han hecho ya en Lima, hay uno muy conocido del doctor Nilton Custodio, que fue el 2007, si no me equivoco, 2017, perdón, Puerta a puerta. El estudio puerta a puerta, que ya más o menos dio una cifra, ¿no? O sea, de cuánto es la prevalencia de la demencia en general, sin decir Alzheimer o tipos. Creo que está en 6.8 a 7%, 6.8% más o menos de demencias. Si nosotros extrapolamos, o sea, malamente esta cifra a la población adulto mayor, de 3 millones de adultos mayores, redondeamos en 7 por 3, 21, en más o menos 200.000 casos de demencia pues habrían posiblemente en el país. Esto es una cifra pues totalmente aventurada, ¿no? Claro. Pero más o menos haciendo una extrapolación de este estudio que es importante, que calificó el tipo de demencia, y en ese mismo estudio el doctor Custodio lo que fue a evaluar también cuáles eran las demencias de tipo Alzheimer, y más o menos sumaban entre las posibles y probables eran de 57% más o menos de ese grupo de las 200.000, o sea, significa que 6 por 2, alrededor de 120.000, cifra grosera, podrían ser demencias de tipo Alzheimer. Y los resultados del doctor Custodio creo que son similares a los de la población, ¿no? Sí, más o menos, y en muchos países se estiman cifras parecidas, 6 a 7% es la cifra más o menos promedio de demencia en general, y casi un 60% siempre se dice que es la prevalencia de la demencia tipo Alzheimer, ¿no? Que es la más frecuente de las demencias, realmente por el 60% es frecuente. El Perú tiene una ley, como acaba de mencionar el doctor Montoya, tenemos una ley, y la cosa es que ya darle uso a la ley, porque la ley
puede quedar escrita nomás también, ¿no? Exacto, y eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Aparte de que va a promover la investigación y la docencia, también hablan sobre capacitación y apoyo al cuidador. Así es. Y el acceso al servicio de salud también adecuado y cubierto, ¿no? Para la evaluación y el tratamiento. Yo creo que uno de los pilares en el tratamiento de la enfermedad de la persona con enfermedad de Alzheimer es el cuidador. Es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir del rol del cuidador en un enfermo con Alzheimer? Mira, es importantísimo, es el pilar fundamental. El cuidador es el que se lleva la peor parte y la mejor parte, porque la peor parte... Qué simpático, sí. Siempre he escuchado la peor parte, sí. Pero acá Juan Carlos nos dice algo más, la peor parte y la mejor sí. parte. La peor parte porque es tedioso ver a un paciente que tiene problemas de confusión, desorientación, trastorno de sueño, no lo deja dormir. Pero la mejor parte porque está acompañando a una persona que está al final de la vida y que está tratando de hacer a esta persona feliz y llevar sus últimos días, digamos, dignamente, ¿no? O sea, eso es valioso. Yo he visto cuidadores que están, pero pintados para cuidadores, o sea, se esmeran con el cuidado del adulto mayor de manera, pues, espectacular, y es para quitarse el sombrero. No, hay otros que no, pero hay los rescatables que sí, ¿no? Y sacrifican sus noches, sacrifican sus momentos de esparcimiento, sacrifican un poco su familia. Ahora, lo que tengo que decir del cuidador aquí realmente, y al público nos escucha, es que hay roles también de la familia que deben mantenerse como roles familiares, ¿ah? O sea, me explico. Muchos pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen su cónyuge, ya sea la esposa o el esposo, que los cuidan, pues, los cuidan. Y son tan prolijos en el cuidado que a veces tienen un cuidador contratado y no los dejan participar del cuidado. Porque yo lo puedo cuidar mejor. O sea, ¿cómo a mi esposo esta técnica que está ahí nos va a invadir nuestra privacidad, va a meterse a la habitación nuestra, nos va a cuidar? ¿Cómo lo va a bañar? ¿Cómo lo va a bañar si yo lo puedo hacer? Entonces, el mensaje principal es que la esposa o el esposo tiene el rol de esposa o esposo, o sea, no de cuidador. O sea, es valioso mantener el rol de esposa de un adulto mayor con Alzheimer, acompañándolo, viendo televisión con él, tratando de involucrarse en sus juegos, sus actividades programadas, paseando con él, pero no lo va a cargar, ni le va a cambiar el pañal, ni lo va a bañar, porque también se puede lesionar. Y muchas veces, generalmente, es otro adulto mayor que cuida al adulto mayor. O sea, el cónyuge hay muchos casos, son contemporáneos. Donde la familia no tiene para pagar un cuidador y también el cónyuge cuida. Sí. En ese caso, que es también una realidad que la vemos a diario, no hay para pagar un cuidador especial, tiene que esta persona, que es el cuidador y a la vez cónyuge, tener esos respiros, no tener espacios, que la familia colabore para poder darle tiempos de descanso a esta persona para que no se lastime, ¿no? Porque generalmente el que cuida ya se descuida, ¿no? Entonces ya no cumple una prevención. Muchas veces, no siempre, el que cuida muchas veces se descuida. Sí. Y viene un problema también muy conocido como el estrés del cuidador. Así es. O el cuidador quemado, sí, es el estrés del cuidador, es cierto. El burnout del cuidador. ¿Nos puedes dar un alcance, por favor? En realidad es, cuando hay esta sobrecarga en el cuidado, se genera una situación de estrés, de desgano, despreocupación por sí mismo, depresión de por medio, apatía, aislamiento social, pérdida de los trabajos, en fin, hay una serie de cosas que hacen que este cuidado de 24/7, porque termina siendo así a veces, o sea, 24 horas, 7 días de la semana, no lo aguanta nadie. Entonces, esta persona al final colapsa, psicológicamente colapsa, ¿no? Y ya no rinde, ¿no? Entonces, para evitar esta sobrecarga del cuidador, hay que prevenir, porque esto es un tema de largo aliento. Un Alzheimer que se presenta, se diagnostica, tiene varios años para que pueda estar todavía viviendo en casa con los familiares y cuidadores, entonces hay que guardar aliento como una gran maratón, ¿no? Lo más que se pueda, estratégicamente y de manera inteligente. Entonces, la única manera es compartir el cuidado con familiares cercanos que puedan entender que este trabajo 24/7 es imposible y que tienen que tener descansos y horas de sueño
también razonables para que no haya un desgaste que ponga en riesgo la vida del cuidador, ¿no? Que muchas veces es el cónyuge mismo, o la hija, ¿no? A veces el cuidador se enferma más que el enfermo. Hemos visto casos que se mueren antes, inclusive lamentablemente, inclusive que se mueren antes, sí. Entonces, ojo, eso de trabajar 24/7 no lo aguanta nadie, es imposible. Hay que pedir ayuda, hay que pedir rescate a la familia, a los hermanos. A veces son 7 hermanos y solamente uno que se encarga y el resto critica, ¿no? Exacto, eso es lo más triste. Yo siempre he dicho, el que menos aporta es el que más critica. Sí. Dice siempre, yo lo veo siempre. Dice, ¿cómo me tienen a mi mamá? ¿Cómo me tienen a mi papá? ¿No? Entonces, cuidar a un enfermo con Alzheimer no es fácil, es un trabajo duro, pero también es satisfactorio. Claro. Cuando uno ve a un paciente con Alzheimer reír, estar contento, bien limpio, bien aseado, ¿no? Con un cuidador apropiado, pues da gusto, ¿no? Y al mismo cuidador le da gusto porque se esmera y quiere mostrarlo, ¿no? Quiere decir, mire cómo lo tengo yo, ¿no? Sí. Es así. Esa es la ventaja de conversar con una persona que ve pacientes con Alzheimer, porque a veces muchos no lo ven o lo ven desde el escritorio, desde la computadora, pero acá Juan Carlos tiene una amplia experiencia y nuestra especialidad, como tú lo dijiste hace un rato, hay niveles. Claro. A veces los vemos en el consultorio y a veces los vemos en su casa y a veces los vemos en la clínica o en el hospital. Entonces es una especialidad que nos da la oportunidad de entrar al hogar del enfermo e interactuar, y no vas una vez, vas 2, 3 veces y hay una familiaridad. Pasan cosas de... Entramos a una pausa y regresamos con Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. Volvemos con Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Montoya, con quien estamos conversando sobre la enfermedad de Alzheimer. Juan Carlos, hablemos del tratamiento. ¿Qué opciones tenemos para tratar a un enfermo con Alzheimer? Porque a veces escuchamos, no hay cura, no hay tratamiento. Y eso es muy desmotivador, muy desesperanzador, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué perspectiva tienes? ¿Qué nos recomiendas y cuál es tu experiencia? Claro, mira, en realidad el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer existen básicamente en el mercado 4 alternativas de manejo, 4 tipos de medicamentos que 3 de ellos comparten un mecanismo de acción común, que son, bueno, tiene un nombre complejo, ¿no? Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero el objetivo es retardar un poco la progresión de enfermedad, pero sobre todo mejorar la funcionalidad, ¿no? O sea, hacer que el paciente esté lo más independiente posible, todavía avance lenta esa parte también de la funcionalidad, y el trastorno cognitivo se postergue un poco en el tiempo. No es mucho el tiempo en que se puede hacer más lenta la evolución de la enfermedad, puede ser 2 a 3 años, más o menos en promedio, pero que es bastante en un paciente para tenerlo más vigente y más de alguna manera más enganchado con la familia, ¿no? ¿En qué momento ya empezamos a darle los medicamentos? Mira, lo ideal es iniciarlo en el primer estadio de la demencia, ¿no? Muchos, lamentablemente, por la parte que hablaba de la fase prodrómica, en donde hay todavía trastornos de memoria, pero todavía el paciente se desempeña bien, es independiente, hay que mejorar todo lo que es la dieta, ejercicios, actividad física, todo lo que es los riesgos cardiovasculares, si tiene la glucosa alta, controlarla, si tiene problemas de B12 bajo, corregirlos, si tiene problemas con tiroides, mejorarlos, si tiene problemas de colesterol, mejorarlos, porque todo lo que afecta al corazón afecta al cerebro igual. Entonces el ejercicio aeróbico, o sea, toda esa es la parte que puede mejorarse en esa etapa donde no hay fármaco para ofrecerle, porque esa fase donde hay trastorno de memoria, estamos hablando de la persona que está en el carril de la enfermedad de Alzheimer, el continuum, digamos. En esa fase no hay fármacos para darle. Es bueno también hacer lo que se llama la rehabilitación cognitiva, o sea, ejercicio de memoria, concentración, cálculos, y ahí nomás, ¿no? Pero en la fase inicial de demencia, cuando ya empieza a haber dependencia para actividades primero las más complejas, ¿no? El manejo de dinero, la medicación, que no puede hacerlo solo. Y cuando ya no puede salir solo a la calle. Y ya no puede salir solo a la calle, requiere un cuidador, o sea, ya hay cambios que implican riesgo de dejarlo solo. Es la fase inicial de demencia con una falla de memoria, concentración también, problemas de a veces depresión.
ahí hay que empezar estos medicamentos que se llaman el grupo de los anticolinesterácicos, básicamente esos grupos. Tenemos 3 opciones ahí para darlas, pero lo ideal es empezarlo ahí. Y para eso se requieren también que no se nos pase, digamos, sin saber qué cosa está pasando frente a nuestras narices, digamos, como médicos, que no se nos pasen diagnósticos, ¿no? Porque la gente que va a consulta por enfermedad de Alzheimer, generalmente va cuando ya la cosa molesta en casa, cuando duerme mal, cuando hay problemas de conducta, cuando hay irritabilidad. Pero los temas de memoria, como que los postergan, ¿no? Dicen esto es normal para la edad. Y muchas veces esos temas de memoria, ya y con cierta dependencia, quiere decir, se les ha pasado la demencia estadio inicial, han perdido un tiempo importante para poder tratarlos, ¿no? Entonces, es bueno saber que un problema de memoria que ya genera cierta dificultad en el desempeño de la persona en casa, implica que es recomendable acudir a consulta porque es posible que ya requiera tratamiento y ese tratamiento postergue la evolución de su deterioro cognitivo, ¿no? Y de su funcionalidad también. Entonces, en esa etapa hay que dar ese grupo de medicamentos. Y también tú has dicho una cosa muy importante, tratar todas las enfermedades concomitantes. Ah, sí. La diabetes, la hipertensión y la depresión. Y la depresión, si la hubiera de arranque, es lo primero que hay que hacer, porque a veces incluso hay dudas si estará deprimido solamente o estará empezando un proceso ya de deterioro cognitivo. Entonces, ahí tenemos que acudir al médico porque tiene que hacer esta disquisición, ¿no? Existen pruebas cognitivas que se pueden trabajar en consultorio de manera rápida y unas más profundas que son las evaluaciones neuropsicológicas, que cuando hay dudas, sobre todo en la etapa inicial, son útiles lanzarlas para poder decir, bueno, esto sí puede ser una enfermedad de Alzheimer, mejor la empezamos a tratar, porque ya además hay un nivel de dependencia que se califican por escalas, entonces que todos lo medimos en geriatría. Entonces, de alguna manera, una escala funcional que te sale positiva para dependencia, tú puedes decir, este paciente junto con su deterioro cognitivo y nivel de dependencia tiene una demencia estadio inicial y empiezo tratamiento de una vez, ¿no? ¿Y hasta qué momento seguimos tratando con... Lo más que se pueda, cuando hay problemas ya de conducta, se suman los síntomas conductuales y adicionales a estos, el trastorno pues ya de la irritabilidad, de su ubicación, y esto hay que echarle mano a otro tipo de antidemencial que también existe, que es la memantina, que se puede asociar al previo, ¿no? Esto, lógicamente, dependerá de cada realidad. Hay gente que puede adquirir el medicamento, hay gente que no puede adquirirlo por tema de costos. Y hay que ver ese tema también, y ponerse en los zapatos del otro y ver qué podemos hacer, porque siempre hay cosas por hacer. Existe un grupo de manejo que es el farmacológico, que es el que hemos mencionado, y el manejo no farmacológico. O sea, la memantina que está muy de moda se debe usar ya cuando la enfermedad... Estadios moderados. Estadios moderados y después de usar los primeros. Así es. Primero van los... Porque yo veo también... Que lo usan precozmente. Que lo usan precozmente, sí. ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que simplemente mirar la receta y respetar la indicación del colega, ¿no? Porque claro. hay formas. Y ya cuando el paciente está en la fase terminal de la enfermedad, que está acompañado, está postrado, dependiente, ¿vale la pena continuar? Hay que ir empezando a quitar cosas. Yo pienso, y lo primero que hago cuando hay paciente ya en una situación muy avanzada, hablamos de una dependencia ya total en cama, y esto a veces encontramos pacientes que usan todavía sus medicamentos, y yo o sea, esto ahorre el gasto de esto y cámbielo por un cuidador, o sea, por el pañal. Hay otros gastos que implica la dependencia. Estamos hablando de 300 soles. Ah, sí, o 500 también. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Esos medicamentos ya no, porque ya, de alguna manera, lo que queríamos prevenir ya se vino, ¿no? O sea, esa evolución final que queríamos prevenir ya se vino, es una etapa diferente. Entonces ahí, si el paciente está desconectado, está postrado, y no tiene sentido que tome después ni su memantina, ni su galantamina, nada, o sea, ningún medicamento, porque eso es un gasto en esa etapa innecesaria. Y hay que priorizar los gastos y hablar con la familia para que esto se trabaje diferente, se opte por repente un terapista físico que maneje, evite las rigideces, que de alguna manera un cuidador apropiado para que lo movilice, que no se formen escaras, ¿no? Eso es importante. Porque son otras cosas que hay que priorizar, ¿no? Es una etapa distinta. Hay pacientes que hacen escaras teniendo cuidador sí. Y básicamente por ignorancia, por no saber cómo hacerlo bien, porque ganas a veces no le falta. No, claro, falta un poco la instrucción y el cuidado, y cuando se presenta una lesión de ese tipo, un paciente así, es bien complicado, ¿no? Y aparte del tratamiento en pastillas, que ya la mencionaste,
o parches, que también entra el primer grupo. ¿Tenemos alguna otra opción de tratamientos sin medicinas? Sin medicinas, sí. En realidad, todo paciente con demencia debería tener un día ordenadito en actividades, ¿no? Actividades que le generen estimulación en diferentes áreas, como ¿no? Un horario. Como un horario, y además esta terapia que le llamamos ocupacional juega un rol importante en ese tipo de pacientes, porque necesitan tener actividades lúdicas, o sea, mediante el juego ellos están digamos, estimulando ciertas capacidades, tanto de memoria, atención, movilidad y una serie de cosas. También, mediante la estimulación cognitiva específica, estrategias que existen ahí, los terapeutas saben cómo manejar esto. También se estimula pues la memoria asociativa, en fin, hay una serie de cosas que se pueden trabajar. La música es importantísimo, la música hace que muchos pacientes pues despierten o musicoterapia, se engancha, es increíble cómo el paciente con Alzheimer, tú lo dices, lo ves ahí un poco apagado, le pones un karaoke, le pones una música, le tocas la guitarra, o sea, en realidad sí, es como que se reenganchan, recuerdan a veces letras de las pasadas, pues, ¿no? De sus valses y toda la cosa. De su época. Claro, y cantan y comparten, es increíble. Entonces, estimularlos a diferentes niveles es una estrategia no farmacológica útil. Además, si uno ocupa gran parte del día en una actividad y con una rutina específica, el sueño va a ser mejor, ¿no? Y al ser mejor el sueño va a ayudar un poco a que este día siguiente sea mejor. Un buen sueño garantiza un mejor día. Porque al final duermen mal la noche, duermen de día y se hace un círculo vicioso. Porque a veces el cuidador está contento que duerma cuando, bueno, aprovechan en dormir, porque hay cuidadores que están 24 horas, ¿no? Que son cosas inadecuadas, pero sí es cierto que eso puede pasar. Entonces, es importante, miren lo que dice el doctor Montoya, crearle un horario, una disciplina, un rol de actividades al día para que el paciente esté ocupado. Y también motivado, ¿no? Claro. Porque eso lo va y si tiene que hacer una siesta, que sea de media hora, 40 minutos por reloj y despertarlo, ¿no? Porque claro, si no se invierte el horario del sueño. La siesta es larga de día, de noche no va a dormir y así Así es. Nos escriben del Facebook y nos preguntan sobre el cannabis. ¿Tú tienes alguna experiencia sobre el cannabis en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer? Mira, pienso que hay mucho sobreuso del cannabis y por gente no a veces muy bien entrenada. Muy bien entrenada. Mira, el cannabis tiene una vida media larga, interactúa mucho con psicofármacos, en realidad hay que tener mucho cuidado con eso y no dejarse, o sea, no pensar que es inocuo, o sea, el darlo, no pensar que es inocuo, ¿no? Sino que puede ser un medicamento que también genere interacciones peligrosas en esta persona. Ahora, hasta donde yo he visto también efectos sobre el Alzheimer en general, no, algo sobre dolor, espasticidad, convulsiones, pero no en la demencia, ¿no? O sea, yo experiencia personal no tengo, vista en literatura así de estas que nos gustan tener con cierto peso de evidencia, tampoco he visto. No sé si tú has visto algo de esto, pero no en Alzheimer, no como tal, ¿no? Sí, en dolor también. Algo leí que podía funcionar en personas con autismo, algunos tipos de epilepsia o dolor, pero en Alzheimer concreto Alzheimer no he visto, ¿no? Más bien puede interactuar con otras cosas y también generar somnolencia excesiva. De repente hay que tener mucho cuidado con quién lo prescribe, ¿no? Porque en todo caso, exactamente, eso iba a comentar, ¿no? En todo caso, si algún paciente va a recibir cannabis, que lo prescriba su médico de cabecera. Así es. A veces, gratuitamente y alegremente ponen en Facebook y en las redes sociales. Como si fuera un caramelo, una vitamina, ¿no? Y lo ofrecen así, sí, para cualquiera, y es un fármaco que recién le han dado visto bueno en el país. Tampoco somos anti cualquier opción, pero esto que lo receta un médico con experiencia. Claro, eso es cierto. Eso es parte de lo que hay que tener precauciones y no dejarse llevar por la vecina o el vecino, una recomendación. Siempre el adulto mayor recordemos que puede tener demencia, pero evidentemente tiene otras cosas, ¿no? Puede tener una insuficiencia renal crónica, puede ser diabético, puede ser un paciente con demencia y además ser paciente con otras patologías que también reciben medicamentos que pueden complicar o interactuar con otros que alguna vecina que tenía solamente su edad y su demencia de repente y no tenía mayor patología ni mayor cruce, de repente lo probó y le mejoró el sueño. Pero a un adulto mayor diferente, con diferente patología, un diferente mezcla de medicamentos, es otra cosa. No hay dos adultos mayores iguales, ¿no? No, claro, a veces
nuevamente, que lo indique su médico y que él se haga responsable. Desde el año 1904 que empezó la descripción del Alzheimer, a la fecha ha habido grandes avances, grandes logros. Todavía no se ha curado, no hay un fármaco que cure o detenga la enfermedad, pero has hablado, por ejemplo, de un diagnóstico precoz. La preclínica, sí. Pero ¿qué hacer ahí? En centros de investigación muy elevados, pero por ejemplo se está investigando sobre la vacuna, anticuerpos monoclonales, sobre el tratamiento con células madre. ¿Qué esperanza? Mira, en realidad el futuro. Lo que está escrito en el último congreso de neurología también que estuve presente aquí fue en Lima, se habló mucho fue sobre que justamente la brecha que existe para poder actuar antes que los depósitos de beta-amiloide se den en el cerebro, que son estas proteínas tóxicas, digamos, que hacen el daño neuronal, lo ideal es actuar antes que se depositen, o sea, que desvíen el curso de la enfermedad. Estos modificadores de la enfermedad, en la teoría del amiloide, si es realmente la teoría válida, ¿no? Que todavía estamos no 100% seguros, pero la teoría de amiloide es la teoría que dice que el depósito de placas seniles, que son el beta-amiloide, produce la enfermedad. Si actuamos antes que se produzcan, hacemos gol de media cancha. Eso está en investigación. Está en un estudio de fase 3 todavía. Esa sería la vacuna. Esa sería la, entre comillas, vacuna, que son anticuerpos monoclonales que lo que hacen es evitar que se deposite esta beta-amiloide en el cerebro y por ende la teoría diría que fisiopatológicamente, si la teoría del amiloide es cierta, esto evitaría que se produzca la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, esto lo que tiene que investigarlo son en personas que están en fase preclínica, asintomática, que tienen incluso antes del biomarcador, inclusive en los primeros años, y por eso el punto de estudio serían pues las poblaciones que se conocen que tienen esta demencia hereditaria, ¿no? Que es la del menos 1% de las demencias, que es la demencia de estadio precoz, la demencia de Alzheimer de estadio precoz, que empieza a los 30, 40 años, ¿no? La llamada presenil. La presenil, que empieza a los 30, 40 años. Entonces, esa es población de estudio, ¿no? Pero son cosas para el futuro que esperemos que si este medicamento, que es un modulador, un modificador de la enfermedad, que sería el más precozmente pues utilizable, sería pues un gol, pero para eso faltan unos 2 años o 3 años más de estudios, creo yo, para que se dé algo. Sí, hay un grupo español que estaba trabajando fuerte en esto de los tratamientos monoclonales. Y también, por ejemplo, en el caso de enfermedades cardiovasculares que aplican células madres o en Parkinson, que también depositan sustancias que producen dopamina, en Alzheimer habrá algo sobre células madres serio, ¿no? Sí, en realidad no. Sí, no he visto estudios serios que hablen sobre esa opción, por lo menos, no. Porque el mecanismo es un poquito más complejo y abarca muchas áreas, ¿no? Sí. Habría que ver, cuando el daño está hecho, realmente el daño está hecho, ¿no? O sea, ya se empieza a producir la cadena de... Le hago la pregunta al doctor porque también en la publicidad a veces, lamentablemente, hay mucha irresponsabilidad, así como ofrecen el cannabis a diestra y siniestra. Las células madres son para todo, ¿no? Las células madres para todo. Sí. Creo que hasta para crecer ya lo ponen, porque lo ponen para todo. Entonces, sí. Yo digo, esto no es moral, ¿no? O sea, no. Mucho negocio ahí. Por ahora no, lamentablemente no hay mucho tratamiento, tratamiento médico curativo, pero sí hay tratamiento de la familia, claro, de todo. Siempre hay cosas por hacer en el paciente con Alzheimer, siempre. Y el trabajo es tanto con la persona que tiene Alzheimer como con la familia, que es fundamental que sea el pilar que sostiene a esta persona, ¿no? Es todo esto, ¿no? Y también la sociedad y el Estado debe colaborar con esto, y por lo menos ya con la ley del Alzheimer que se ha dado el año pasado, creo que va a haber una plataforma más interesante que va a tener que tomar forma en los años siguientes para poder dar todo un soporte, ¿no? ¿Existen clubes de la tercera edad dentro de hospitales, dentro de distritos, dentro de las postas, dentro de las municipalidades, dentro del Seguro Social, dentro de las instituciones militares? Existe un montón de... ¿Es recomendable llevar a un paciente con Alzheimer o antes de que tenga Alzheimer ese tipo de clubes? ¿Qué nos recomiendas? Es recomendable porque es un recurso que está a la mano y muchas veces es gratuito o de bajo costo.
los municipios, yo recomiendo a todas las personas que se escuchan que tengan pacientes o familiares con algún tipo de demencia o cualquier patología, o simplemente son adultos sanos que quieren mantenerse bien, traten de buscar opciones en el municipio de su distrito, porque hay muchos que trabajan bastante bien este tema, ¿no? Y hay talleres también, digamos, de ocupacionales, laborterapia y también de tai chi, y son cosas que ayudan mucho al desempeño y a la funcionalidad del adulto mayor, ¿no? Talleres de memoria, hay lugares donde también se enseñan, pues, computación, o sea, la gente que está no necesariamente con demencia, o sea, sin demencia, que de repente tiene algunas fallitas por ahí que son naturales para la edad y que no son demencia, también se benefician de estos clubes, de estas intervenciones, porque son parte de una sensación de bienestar y socializan mucho, ¿no? Y hay mucho, en el adulto mayor, el tema de la soledad en la casa, la hija trabaja, se queda el cuidador, se queda con la empleada o se queda sola. Entonces, el enganchar socialmente con otras personas, se crea una red interesante y de apoyo mutuo, ¿no? Yo estaba revisando los famosos CIAM, Centro Integral del Adulto Mayor, que por ley todos los distritos deben tener por lo menos uno. Hay distritos como San Borja, Miraflores, que tienen más de uno, pero hay distritos que no tienen ninguno. Entonces, esa es una forma de incumplir la ley. Claro. Si la ley existe para cumplirla. Y el usuario puede exigir eso, ¿no? O sea, puede de alguna manera presionar para que se generen esos recursos. Exactamente. ¿No? Porque es un derecho. Que reclamen a su propio alcalde y díganle cuándo van a abrirles un CIAM para trabajar y tener un club del adulto mayor en la población. Juan Carlos, el tiempo nos ganó. Sí. Mira, casi una hora hemos hablado continuo sin parar y sin embargo nos ha quedado tiempo corto. Un tema que da para más siempre, ¿no? Sí. Tus palabras finales hacia el adulto mayor, hacia los hijos y sobre todo este tema con Alzheimer. Bueno, primero que las personas que nos escuchan, que tienen familiares con Alzheimer, que no se desanimen, que estén siempre haciendo lo mejor que puedan hacer, dando su 100%, para que ya sean familiares, cuidadores, hagan su mejor trabajo, porque esta persona merece todo el respeto y como persona que tiene dignidad, y eso no se puede olvidar. Esa persona tiene un pasado, ha tenido toda una vida, una trayectoria, y muchas veces ha sido el que ha generado la casa donde están viviendo ellos también, y ha sido el hombre fuerte de la familia, que ahora está débil, ahora necesita cuidados, y ahora es el tiempo de que él reciba, ya no de que él dé. Entonces, si ustedes están sintonizados con ese enfoque de brindarle la alegría de darle a esta persona que ha sido que es un ser querido y que sigue estando ahí, aunque mentalmente parezca que no lo está, ¿no? O sea, no se desanimen, sigan para adelante, y no se olviden una cosa importantísima: el afecto, el amor trasciende la demencia. No es cognitivo. Y es increíble cómo a veces un contacto físico, ¿no? Un abrazo, una palabra, digamos, de cariño de la hija o del hijo, del esposo o de la esposa, ¿no? A esta persona con Alzheimer lo siente, ¿no? Lo siente, lo percibe, y eso nunca se va a perder. Más que hablarle, ¿no? Más que hablarle, porque eso no es cognitivo, eso es afectivo, ¿no? Y eso no está afectado. La persona está ahí, no se ha muerto, ¿no? Y entonces hay que recordar que, por más duro que sea este tema de tener una persona que tiene su demencia y ya no es la persona que fue como siempre fue, o que uno estuvo acostumbrado a ver, es la persona que sigue siendo su papá, sigue siendo su mamá, sigue siendo su hermano, sigue siendo su abuelo. Entonces, no pierdan esa identidad, ¿no? Y esto que sea su empuje para que día a día sean ustedes mejores personas también al cuidado de este adulto mayor que los necesita, ¿no? Yo quiero agradecerte, Carlos, porque tú creo que primero que eres un líder en este tipo de comunicaciones frente a la demencia, al Alzheimer, ¿no? Nuevamente felicitarte por todo tu trabajo y la difusión que haces frente a todos de lo que es la geriatría, y específicamente el tema de la demencia, que tú lo manejas mejor que nadie. Te agradezco por esta entrevista. Y tu aporte del día de hoy ha sido valiosísimo para todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y si alguien desea contactarte, comunicarse contigo, ¿tienes
algún teléfono, algún fanpage, algo para que bueno, sí. una consulta o una pregunta? Bueno, sí, lo de fanpage es fácil porque es doctor Juan Carlos Montoya, geriatra, ahí me ubica en el Face, ¿no? Por eso una vía de contacto fácil. También la Clínica Bambú, que está también en la fanpage, es el Clínica Bambú. Es una clínica geriátrica del adulto mayor que está en Surco, y bueno, el teléfono es el 272-2500 y por ahí es una vía de contacto también. Dilo despacio para que lo copien bien. No, bueno, el teléfono de la Clínica Bambú es el 272-2500. Y ahí encantado de atenderlos también. Es un equipo de profesionales liderado por el doctor José Francisco Parodi, amigo común, que es director médico de este centro, y además trabajamos ahí en todo lo que es los otros brazos de la geriatría, ¿no? Como decimos, hay talleres ocupacionales, hay talleres de memoria, hay, talleres de fragilidad y de Parkinson, hay, en fin, estimulación cognitiva, neuropsicología, varias cosas que son, herramientas importantes para que el adulto mayor con discapacidad vaya saliendo poco a poco este proceso y también socialice con otras personas, ¿no? Nos acompañó esta tarde en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores Televisión, el doctor Juan Carlos Montoya. Muchas gracias, a ti, querido amigo. Cuídate.